Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rajas del Oficio. Yo soy Fabricio Milla y estamos con Lucía Ruiz, ex ministra del Ambiente. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, muchas gracias por la invitación. En una mesa familiar, voy a ser un poco mezquino aquí ya, pero en una mesa familiar del público promedio de este programa, estadísticamente al menos alguna persona ve Willax. Ya. Entonces, lo que me parece que sería un propósito noble que este programa puede conseguir, que le estaba contando antes del programa mi intención a Lucía, que es aterrizar lo técnico ambiental al llano para que la gente lo pueda entender. Un propósito que me parece muy noble es darle herramientas a estas personas para que se puedan defender de las fake news, de la posverdad que la persona que normalmente ve Willax propala. La primera pregunta sería, ¿qué decirle a los negacionistas del cambio climático? Wow. ¿Qué tal pregunta, no? Bueno, decirles que el cambio climático es una realidad, que está aquí y que los está afectando aunque no lo estén sintiendo. Los está afectando porque los alimentos que consumen en estos momentos pueden estar con unas variabilidades de precios, ya que nuestros agricultores, nuestra agricultura familiar, que es la que sustenta a nuestro país en alimentación, se está viendo afectada en productividad, se está viendo afectada directamente, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando te enfrentas a un negacionista va a llegar un momento en que ya no quieras seguir discutiendo, eh, porque a veces sientes que le estás hablando a alguien que no tiene ya interés en escucharte, ¿verdad? Ujú. ¿Se me fue? Se congela un poquito la pantalla. Ya, continúa. Sí, no, nada. Eso. Les diría eso, les diría que el cambio climático está aquí, ¿no? La verdad es que somos un país con muchos memes. Hace poco estaban circulando por ahí que en la Comisión de Cambio Climático uno de los comentarios era, uy, hace mucho calor, uy, hace mucho frío, lo cual, por supuesto, puede ser interesante de considerar, pero no se trata de eso, ¿no? El cambio climático afecta a la economía, afecta a nuestra calidad de vida, afecta la salud, afecta todo, es transversal. Lo que pasa es que, como tú dices, a veces no llega con un lenguaje sencillo y entonces sientes que el cambio climático es algo que está negociando la gente allá por las Europas, ¿no? O por cualquier país lejano, y no lo ves en el día a día. Acá ya tenemos compatriotas que tienen que migrar de donde vivían porque las heladas son ya inaceptables y sus únicos medios de vida, que puede ser su ganado o incluso algunos productos que ellos cultivaban, ya no son viables en donde ellos estaban, ¿no? Entonces, está ocurriendo. Lo que pasa es que más allá de qué programa de televisión veas, o si ves cadenas nacionales, canales nacionales, o si ves en YouTube o algunas otras plataformas, el tema es que a veces no lo sentimos como que nos está afectando a nosotros, ¿no? ¿Sabes qué? Si no me llega a mí, la verdad es que no me afecta. Pero la verdad es que si quisiéramos mirar al país, y eso es lo que tienen que hacer los políticos, y esto es lo que tenemos que hacer todos, ahorita se está afectando mucha gente por básicamente sus medios de vida, su Ujú. salud, su desarrollo se está viendo impactado en nuestro país en estos momentos por el impacto del cambio climático. Y en el afán de, como te decía, hacer más simple todos estos temas que se discuten en las Europas, nosotros tenemos normativa, tenemos un Ministerio del Ambiente, eh, pero su labor es, no sé si poco comunicada, porque entiendo que los afanes de los ministerios siempre son de comunicar, de subir TikToks, pero si le preguntas, si yo paro una persona en la calle y le pregunto qué hace el Ministerio del Ambiente, dudo que me pueda responder con solvencia. ¿Qué es lo que la gente de a pie tiene que saber sobre el Ministerio del Ambiente y la Política Nacional del Ambiente? Wow, esa es otra pregunta difícil. Muchísimas gracias. Estas preguntas están muy interesantes, ¿no? Y me puedo haber sentido ofendida como ministra del Ambiente de que la gente no conozca el Ministerio del Ambiente. Te cuento que sí lo conoce. Lo que ocurre es que tienes que comunicar
directamente a las personas en función a algo con lo que se sientan relacionadas, ¿no es cierto? Si Ujú. yo trato de comunicar temas, por ejemplo, de Amazonía, yo te puedo asegurar que hay mucha gente que no está conectada ni le interesa saber qué cosa es la ley que denominan antiforestal, porque no se siente rodeada de ello, ¿no es Ujú. cierto? Más aún si estamos hablando que más del 80% del PBI ocurre en la costa y que además la mayor cantidad de población la tienes hacia la costa, ya ni qué decirte de Lima con la tercera parte de la población del país, ¿no? Entonces tú sientes tan lejano lo que puede estar pasando en zonas altoandinas o amazónicas que si yo te me pongo a hablar contigo de la ley antiforestal, probablemente quien esté interesado va a entender y quien no. Te cuento que el Ministerio del Ambiente tuvo un éxito súper interesante con toda la gente cuando impulsó el tema de menos plásticos, más vida. No sé si te acuerdas, ¿no? La Hubo ley de prohibición pegada, mucha de pegada los con el tema prácticos de... del plástico. ¿Por qué? Porque te hablaba directamente de cosas que ocurrían en tu entorno diario, ¿no? Ujú. Pero el Ministerio del Ambiente no es un ministerio que solamente ve manejo de residuos sólidos. El Ministerio del Ambiente da una mirada transversal a la mejora de la calidad de vida de los peruanos en general. Y para ello se preocupa por qué pasa en nuestra biodiversidad, se preocupa por cuáles pueden ser los impactos del cambio climático, se preocupa de la gestión ambiental en general, que puede ocurrir en zonas alejadas como puede ocurrir en zonas urbanas, se preocupa de la calidad de vida de las personas y probablemente en algunos casos comunica mejor que en otros, pero lo que está ocurriendo en los últimos años, te cuento, es mi percepción, es Ujú. que que no tiene norte, y no solo el Ministerio del Ambiente, ministerios como el de Cultura se están desvaneciendo, avasallados por quizás un discurso que habla solo de desarrollo económico, de qué pasa con el PBI, de que si estamos creciendo como país o no, y la verdad es que no se están pensando en todos aquellos aspectos que son tan importantes y tan claves como la interculturalidad en nuestro país, cómo el desarrollo puede o no estar impactando a las personas en sus medios de vida. Y en temas ambientales, esto de decir que queremos seguir adelante con reducir la tramitología ambiental que nos está ahogando y lo que estás diciendo es, tú lo que quieres es que haya empresa a cualquier costo. Tú lo que quieres es que haya crecimiento a cualquier costo. Y no solo nosotros, sino ya desde hace mucho tiempo, hay muchos ciudadanos peruanos que no sienten las ventajas de ese crecimiento del cual hemos estado hablando durante décadas o de esa bonanza de la que hemos estado hablando de décadas. Y hay muchas personas que tienen la mina al costado y sin embargo no tienen agua potable. Hay muchas personas que tienen una actividad económica complicada al costado, como puede ser una actividad petrolera, y están viendo que no por la actividad petrolera solamente, sino también, por ejemplo, por el oleoducto norperuano, están teniendo menos calidad de vida porque hay derrames y esos derrames impactan en sus aguas y en sus suelos y en sus medios de alimentación. Es complejo tratar de decir que está invisibilizado el Ministerio del Ambiente porque sus acciones nos atañen a todos, pero no comunicamos en general, yo creo, Ujú. a través del gobierno, y últimamente no se ha sabido comunicar adecuadamente porque estamos en peleas de narrativas, básicamente, ¿no? A ver quién manda aquí, ¿no? Cuando estoy hablando de los sectores. Y se han invisibilizado no solo el Ministerio del Ambiente, también el de Cultura. La verdad es que cada vez ves que tiene menos peso y probablemente ocurra lo mismo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y probablemente puede estar ocurriendo lo mismo con el MIDIS, ¿no? Tenemos otros que están siempre estando en el discurso, en las portadas de los diarios y no lo que es verdaderamente importante para el país. Ya han pasado 3 meses de la ley de la ley antiforestal, de la llamada ley antiforestal, pero que los nombres de las leyes, o sea, los nombres que salen siempre son bien persuasivos, ¿no? Pero se le ha llamado en la prensa la ley antiforestal y parece que no le estamos dando mucho seguimiento. Ujú. ¿Dónde está la ley antiforestal ahorita? Primero una explicación rápida de la ley antiforestal para hacer un recordaris y luego hablamos de en qué están los esfuerzos por derogarla o por paliar sus efectos. A ver, mira, yo creo que el ejemplo de la ley denominada antiforestal es el que nos está ocurriendo en muchos casos, ¿no?
Esta ley viene discutiéndose probablemente hace un año, quizás, porque se buscaba hacer unas modificatorias a la ley forestal. Y yo no sé si te ha pasado que cuando se te engancha el polo o la chompa, no le das mucha importancia, pero lo que no te das cuenta es que se te empieza a desilvanar toda la chompa o malorar todo el polo. Esta ley antiforestal es una ley que es el número 31973 y que se aprobó por insistencia, como Claro. muchas de las normas que se están aprobando Y al últimamente. caballazo. Claro, lo que ocurre es que lo que debe de escuchar o entender el público que nos está hoy día acompañando y que va a escuchar esta conversación es que el Congreso tiene la majestad de desarrollar leyes que beneficien a los ciudadanos y para esto, al margen de que no tiene capacidad de gasto, cosa que parece que se ha olvidado el Congreso hace un montón de tiempo porque muchas de sus normas sí lo están haciendo, lo que tienen que hacer es proponer documentos técnicos que estén sustentados por un aval técnico e intercambiar estas ideas con el Ejecutivo que le tiene que decir, mira, toma en cuenta cuando esté sacando esta norma que si haces esto va a pasar esto. Lo que está ocurriendo con el Congreso últimamente es que si el Ejecutivo le dice no me parece, igual sacan la norma, aunque sea antitécnica. Pero no hay Y, contrapesos. y últimamente, además, ya el Ejecutivo ni les está diciendo nada, ¿no? O sea, por lo menos antes le decía, oye, espérate un ratito, mira, la ley no tiene esta cosa, pero ahora ya, mudos. Hay que Eh, ver la declaración del ministro Arista que dice que es un gobierno débil. El ministro de Economía hablando de Y su luego, gestión al final. y luego sus compañeros del gabinete diciendo que cómo se le ocurre, igual que la presidenta, que no habló para ningún otro tema y salió a hablar para esto. Pero entonces lo que ocurre es que alguien diría, oye, ¿por qué tanta bulla por esta ley? Si solamente se está modificando dos articulitos de la ley forestal y de fauna silvestre. Y la verdad es que es esa enganchada en la chompa que cuando la jales va a desarmar todo lo que tenemos. Hay dos artículos y básicamente la modificación de esos dos artículos, que son el 29 y el 33, te dicen que, mira, esto que antes tenía que mirarlo el Ministerio del Ambiente con una mirada integral, ahora lo va a ver un sector en particular. Para esto un detalle, ¿no? Normalmente se habla de ministerios en nuestro país y se habla de ministerios como sectores, sectores productivos en algunos casos, sectores sociales en otros. Pero hay ministerios que son transversales. No me pueden decir que el Ministerio de la Mujer es un ministerio así, cuadriculado, porque es de la mujer y poblaciones vulnerables y esto atraviesa todo el concepto de Estado. Bueno, en este caso en particular, el Ministerio del Ambiente con una mirada un poco más global y porque casi el 60% de los gases de efecto invernadero que emite el país están relacionados con un cambio de uso de suelo y con temas relacionados con agricultura o ganadería, iba a mirar un tema de cómo se establecían, por un lado, los bosques de producción permanente y cómo se aprobaba la zonificación forestal. Y sin embargo, dijeron va a haber un cambio, ahora va a serlo solo el Ministerio de Desarrollo Agrario y vamos a tomar la opinión del Ministerio del Ambiente. Hasta ahí tú dirías, bueno, entonces estos dos artículos es una pelea entre dos ministerios. La verdad que no entiendo por qué tanta bulla. Es que ese no es el problema. Lo que ocurre es que esta ley tiene dos disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria final. Y en esas disposiciones, no modificando ningún artículo, sino que en esas disposiciones lo que hacen es suspender la obligatoriedad de algunas cosas que están en la ley forestal, como por ejemplo la zonificación forestal. Entonces te dicen, mira, yo te puedo otorgar un título habilitante y ya no necesitas una zonificación forestal. ¿Para qué es importante una zonificación forestal? Porque en nuestro país la cobertura boscosa, los bosques, que no son solo amazónicos, hay altoandinos, hay costeros, hay bosque seco, hay bosque húmedo. Los bosques tienen un ecosistema en particular que no implica que estorban, sino que cumplen una función. Entonces, hay que zonificar adecuadamente los territorios que tienen bosque, de cualquier tipo, porque el no hacerlo implicaría que estarías cambiando su uso de suelo y no mejorando la actividad productiva que se está desarrollando en él. Entonces, ahora te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes. ¿Quieres tumbarte el bosque? Te preocupes. No necesitas una zonificación, hazlo, sigue adelante. Por eso es que la gente le llama ley antiforestal,
porque lo que está parece ser es promoviendo la deforestación. Un único comentario que sí es importante para todo el que nos escucha. Como todo en la vida, esto debe de ser algo que escuche a todos los interesados. Y por supuesto que en nuestro país hay múltiples agricultores a pequeña escala que pueden sentir que están siendo beneficiados con normas de este tipo. Pero lo que ocurre es algo que hay que entender. Una actividad agrícola como la que se desarrolla en zonas altoandinas o incluso costeras no puede compararse con lo que ocurre en la Amazonía. Si yo, que soy de Lima y que por la verdad es que no veo mucho bosque alrededor mío, que digamos, o mucho verde, me voy a la Amazonía, digo, todos estos árboles me estorban. Si yo quiero hacer mi chacra, esto me estorba. Lo que no se entiende es que la dinámica y el ecosistema, por ejemplo, el amazónico, desde la selva alta hacia la selva baja, si no tiene esos árboles, no va a tener nutrientes suficientes para el suelo y no va a poder haber una actividad agrícola. Entonces, te tumbas el árbol, pero te va a durar ese suelo 2 años, 3 quizás, y luego vas a tener que seguir migrando para seguir tumbando, que es parte de una fuerte tendencia de deforestación que tenemos en nuestro país, la agricultura migratoria. Tumbaste pensando que te molestaba el bosque, pero te diste cuenta demasiado tarde que esas 3 hectáreas que tumbaste te duraron 2 años y tienes que irte a otra. Por eso es que tiene que desarrollarse otro tipo de actividad económica, que es la agroforestal, la silvicultura, etc. Aquí lo que están haciendo es decir, ¿quieres tumbarlo? No te preocupes, túmbalo. Y además te dice, vamos a reconocer aquellos predios que han sido, ya tienen títulos de propiedad o de posesión quizás, conociendo la alta ilegalidad en el tráfico de tierras que hay en nuestro país, incluso con el involucramiento de funcionarios de gobiernos regionales, lamentablemente. Todo lo que sea antes de la ley, es decir, antes del 11 de enero, va a ser reconocido. ¿Sabes qué, querido? Te puedo asegurar que a partir del 11 de enero se empezaron a tumbar todo lo que encontraron porque dijeron, bueno, esta es la mía. ¿Quién se va a dar cuenta si fue antes del 11 de enero o después del 11 de enero que yo tenía un derecho respecto a esta tierra o no? Así que quienes están en contra te dicen, las cosas tienen que hacerse conversando. Última cosa, el Congreso no tiene un proceso de consulta previa. El Congreso no hace procesos sociales adecuados de discusión. Y el mayor ejemplo de eso es Escazú. No solo trajo a todo el mundo a la mesa, sino que trajo a todo el mundo a la mesa, no importaba lo que les dijeran, no hicieron caso y archivaron el asunto del acuerdo de Escazú. En este caso es igual. La ley forestal y su reglamento, sobre todo el reglamento de la ley forestal, ha pasado por consulta previa con los pueblos indígenas. Consultas previas que demoran de 6 meses a un año. Y tú vienes un momento y cuando te dicen, no, mira lo que estás haciendo, ten cuidado, esta ley va a fomentar el cambio de uso de suelo, guarda el tráfico de tierras, oye, no te pases, no basta con que me pongas en un articulito, ay, por si acaso, el hecho de que yo esté exceptuando todas estas normas de clasificación de tierra, de zonificación forestal y todo, por si acaso no exceptúa que después te puedan meter tengas responsabilidades administrativas, civiles o penales, ¿ah? No, lo dice la norma. Sí, pues, pero ya se lo tumbaron. Cuando ya te tumbaste el bosque, ya, ¿para qué preocuparnos si es que la va a haber responsabilidades civiles, administrativas o penales? Ya se lo tumbaron. Entonces, es ahí el problema. Se entiende que hay casos muy puntuales con agricultores que quieren regularizar sus derechos respecto a una determinada tierra, pero una norma así, en que no consultas, no preguntas, en que hacen las cosas al caballazo, en que la pruebas por insistencia, no es la manera. Ujú. Y a la pregunta del inicio, muchas gracias por el resumen, Lucía. Perdón. No, perfecto. ¿Cómo va el seguimiento de esta ley? Han habido intentos Mira, de derogarla, ¿no? se publicó el 11 y el 12 ya habían 4 proyectos. Nada, había ya el día siguiente de la publicación, ya había un proyecto que quería modificar la ley y después de ese han habido 3 más, si no me equivoco. 3 más. O sea, Pero, en este momento tú tienes una serie de proyectos en contra de la ley antiforestal, pero todavía ninguno que haya sido tomado en cuenta. Es más, sí, son 4 aproximadamente. Hay 4. Pero ¿qué pasa? pero, Nada. o sea, No ¿se en van mi a país aceptar? Difícil. nada, no pasa nada. Porque algunos se enfocan en, oye, vuélvele a dar a los artículos 29 y 33
las facultades que tenían antes. Sí, institucionales, pero ¿y qué hacemos con las disposiciones complementarias transitorias y con la complementaria final? Que es ¿Qué el gran problema. está pasando te cuento yo que en muchos lugares de la Amazonía peruana, en donde, como tú bien dices, no se comunica adecuadamente, lo que está pasando es que al haber salido la ley denominada antiforestal, hay mucha gente que dice, mira, vayan tumbando que después nos regularizan. Y ahí no está el Estado, no está alguien mirando inmediatamente qué cosa está pasando. Por lo tanto, hoy, en estos momentos, mientras tú y yo conversamos, alguien puede estarse tumbando una hectárea de bosque y nadie lo está escuchando o viendo o tratando de impedirlo. Es lo más Entonces, probable que esté sucediendo. te lo digo, mira, si en nuestras caras hay un caso muy conocido por la zona de Ucayali, que es la de una vertiente religiosa que tiene a Los sus menonitas. migrantes desarrollando actividades agrícolas a costa de bosque primario hace años y no pasa nada. Hasta se toman fotos con el ministro de Agricultura diciendo bien por la ley antiforestal. O sea, Porque les conviene, pues, ¿no? te imaginarás pues que es un poquito complicado, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen si es que ¿cómo es? Débil el gobierno o no, mira, cada uno tendrá que responder por sus actos y lo que está ocurriendo es que en todo caso es un gobierno que no está teniendo las prioridades del país en la mira y está, yo no sé pensando en qué cosa, la verdad. Vamos a hablar de, hace una semana ha sido la COP3, me parece, ¿no? En Chile. Y no ha habido presencia La estatal corte, peruana. del acuerdo de Escazú. Ajá. Sí. El acuerdo, bueno, la ratificación del acuerdo de Escazú se podría poner en mesa en este Congreso o ya para el próximo. ¿O tú Uf, crees que no tiene asidero en el Perú? mira, lo que ocurre es que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Seguramente estamos en estos momentos aturdidos con tantos temas anecdóticos que poca gente se daría el tiempo para retomar un tema tan importante como es el de Escazú, Ujú. el del acuerdo de Escazú. Y además habría que hacer, como tú bien dices, algo muy bueno en materia de comunicación para entender que le han mentido mucho a la ciudadanía, a los peruanos, cuando quisieron archivar Escazú. Normalmente buscas un enemigo común y durante meses, en época poco de pandemia, todavía estábamos un poquito encerrados, este fue el mejor de los pretextos. Escazú fue uno de los caballitos de batalla que hablaba de vulneración a nuestra soberanía, etcétera. Para quien está escuchándote y le interese saber algo más, yo les animaría primero a obtener el documento. Es corto y es muy bueno. Segundo, les diría que se desarrolló durante 6 años con la participación importante de nuestra Cancillería. Perú lideró el proceso con otros países de una manera muy interesante. Eso significa que nadie puede ni debe, porque sería una ofensa, acusar a la Cancillería peruana de defender los derechos del Perú durante años, durante 6 años, que fue el tiempo que se demoró la elaboración del Acuerdo de Escazú. Para mí sería ofensivo que se dijera eso de la Cancillería, que sabemos que Relaciones Exteriores es siempre una instancia o institución de nuestro gobierno que defiende a nuestro país, evidentemente. ¿O era? Yo creo que ¿no? Lo que ocurre es que a veces estamos confundiendo, lamentablemente confundimos personas o quienes encabezan los sectores y no entendemos que hay una buenísima masa de funcionarios públicos que están comprometidos con un trabajo bien hecho, ¿no? Es lo mismo que cuando hablamos de la Policía Nacional en general, ¿no? Claro, Hay claro. buenos policías, hay que sacar a los malos. Hay muy buenos militares. Hay que impedir que los malos tomen el liderazgo y nos lleven a lugares a los que no queremos. Pero no puedes decir por eso que todo el ejército es malo, toda la marina es mala, toda la policía es mala. Yo no diría jamás eso de la Cancillería, porque conozco estupendos profesionales en la Cancillería. Pero sí es cierto que dependiendo de quién esté a la cabeza, hay veces
se dicen cosas que son pues inaceptables. Y tercer punto, para el que se anime a buscar el documento, para el que se anime a entender que la Cancillería jamás haría durante 6 años algo en contra de nuestro país, les diría que cuando tengan el documento se van a dar cuenta que lo que Escazú tiene son derechos. Derechos a una información ambiental que permita que nadie haga las cosas bajo la mesa, sino que sepamos en materia ambiental qué está pasando en un proyecto, qué está pasando en un municipio, qué está pasando en materia ambiental. Derecho a participación pública en procesos ambientales. Si ustedes o yo estamos interesados, ya que nos hemos enterado que hay algo que podría no ser adecuado, yo quiero ser parte de quienes conversan, debaten, no gritan ni hacen escándalo, sino quienes conversan y debaten, y quiero participar de las informaciones que se dan y quiero decir mi opinión. Eso es Escazú. Escazú te dice que tienes que acceder a justicia ambiental, el derecho de acceder a justicia ambiental. Y para quienes nos siguen, quizás sí sea conocido el caso de los defensores ambientales, de nuestra Amazonía que siguen siendo asesinados por tratar de detener a actividades ilegales en sus zonas. Entre ellos, 3 defensores ambientales que fueron asesinados y que tienen 7 años que no se les da justicia. Entonces, la verdad es que si nos animamos a leer un poquito, no los titulares, sino el documento, nos daríamos cuenta que hemos perdido una gran oportunidad de estar presentes manteniendo un liderazgo como país en Santiago de Chile. Solo te digo que la sociedad civil sí ha estado, las ONGs han estado, seguramente los avances no son tan grandes como los que se quisieran, pero la ausencia de países como el Perú es terrible. Nosotros tenemos el derecho de tener un liderazgo importante a nivel internacional. ¿Y en qué lado del acuerdo de Escazú está la pérdida de la soberanía? La verdad es que no la hay, ¿no? Y quienes hacen esos comentarios, la verdad es que ya no sé siquiera si deberían de ser recordados, porque, por ejemplo, se dice, ¿cómo es posible? Dejamos todo en manos de tribunales internacionales. No es cierto. Escazú es un acuerdo de países, no va a haber algún tema puntual, es el país con sus ciudadanos brindándole derechos, el país brindándole derechos a sus ciudadanos. Ujú. Y una de las cosas que se dice es, dejamos que sean tribunales internacionales los que decidan. Señores, ¿se acuerdan lo que está pasando ahorita con López Aliaga? Está pasando que nos están llevando a tribunales internacionales porque la municipalidad está queriendo desconocer contratos. ¿Se acuerdan cuando festejamos tanto que se hubiera decidido los límites marítimos entre Perú y Chile? Fue un tribunal internacional. Cuando a veces sentimos que ya no hay más opciones de obtener justicia al interior de nuestros tribunales nacionales, se puede ir a un tribunal internacional y decir, miran cómo me están afectando y me está afectando el propio Estado. Entonces, es un tema muy complicado el satanizar las cosas de arranque y tratarle sobre todo de meter miedo a la gente. Yo creo que cuando mencionaste algunos canales de televisión en general, pero podrías no mencionar a esos canales de televisión, podrías hablar de la televisión en general. ¿Qué desayuna la gente? La gente desayuna miedo, la gente desayuna xenofobia, la Seguridad gente, ciudadana, asaltos. la gente desayuna violencia. Entonces, la verdad es que debemos de dejar de tener miedo. ¿Y por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de que así nos quieren agarrar. Y en Escazú nos quisieron agarrar por el miedo. No hay nada en el acuerdo de Escazú que atente contra la soberanía. Y yo te digo a ti que la Cancillería peruana jamás permitiría que se suscriba un acuerdo de ese tipo si es que afectara la soberanía del Perú. Hablabas de la pelea entre narrativas, una pelea entre narrativas en general, que quieren enfrentar, entre tantas otras cosas, al desarrollo económico y al cuidado y la regulación ambiental. Sí, claro. ¿Se puede balancear? Ay, por supuesto. Por supuesto que se puede balancear, claro que sí.
no hay manera de que haya desarrollo sin un adecuado cuidado, protección del ambiente. Yo, cuando doy mis clases de derecho de aguas, me encanta el derecho de aguas, siempre digo que no existe ninguna actividad económica y ninguna actividad social que no tenga que ver con el agua. Entonces, ¿tú te imaginas que a nivel de industria, la industria de las cervezas o de las bebidas gaseosas quisiera salir adelante sin agua? Son los primeros que están interesados en tener agua en suficiencia y en adecuada calidad para poder hacer sus productos. Actividades como la minería requieren de agua para sus actividades económicas, por supuesto. ¿Te imaginas que quieran destruir el tema de los recursos hídricos? ¿Puede haber equilibrio? Por supuesto que puede haber equilibrio. Lo que no, lo que pasa es que ahorita quien nos debe cuidar para que ese equilibrio se dé, pareciera que está cediendo a un crecimiento económico angurriento que no tiene nada que ver con la realidad. Las verdaderas empresas internacionales productivas en el mundo están migrando hacia la sostenibilidad. Incluso empresas que se han caracterizado por ser empresas petroleras, hoy cambian sus nombres a ser empresas de energía. Y así como, no quiero usar un nombre en particular, ¿no? Hay empresas que solamente tenían pozos petroleros, hoy esas mismas empresas todavía tienen pozos petroleros, están explorando el gas, pero están viendo todo lo que es energía renovable, solar, eólica, mareomotor o de otro tipo, para ver cómo va a ser la transición, porque el petróleo se les va a acabar, el gas se les va a acabar, y ellos quieren seguir siendo una empresa fuerte a nivel mundial. Entonces, la verdad es que las verdaderas empresas, las que quieren hacer bien las cosas, que son muchas, por supuesto que quieren hacer un desarrollo económico equilibrado. ¿Quién debe ser el garante? El Estado. Para quienes no les gusta el Estado grande, yo no estoy diciendo que sea un Estado que se meta a hacer actividad económica. Es más, yo no estoy de acuerdo con que el Estado haga actividades económicas como por ejemplo la petrolera y que metas toda la plata de nuestros impuestos en Talara. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque considero que hay un momento en que debemos detenernos y ver si esto es eficiente para el país. En lo que tienes que pensar es en el país. Las actividades económicas, no todas quieren estar al caballazo, te lo prometo, Fabricio. No todas las empresas quieren estar al caballazo. Cuando escuchas a alguien que quiere entrar con todo, bajarse de los estándares ambientales, se queja de la tramitología, etcétera, pregúntate si está haciendo bien las cosas, porque el que hace bien las cosas no se queja de la tramitología. Yo entiendo que tengamos que ser eficientes en los tiempos, claro. Pero lo que no puedes decir es, esto me estorba, quítalo, sácame el trámite. Porque como me decía una persona por interno en un chat en una de mis clases últimamente, me decía, lo que pasa es que no conocen el país, ¿no? O sea, si tú quieres legislar desde Lima, con mentalidad de Lima, y no conoces el país, estamos fritos. Tú no puedes pedirle a alguien que te dé un informe en una semana si la manera de ingresar al punto al cual tiene que ir para recoger la información, tiene que ir en un peque-peque y se demora 2 días. ¿Cómo haces para que ese cristiano vaya en peque-peque 2 días por el río de su vida, vaya a ver la inspección, haga bien la inspección, regrese los 2 días y luego tenga que hacer un informe? Ya para cuando regresó del punto de inspección, ya se le acabó el plazo y encima lo quieren sancionar si se demora. Te pases, pues. Diferente de si le pides que haga la inspección en ATE. Pucha, agarras tu micro, mira, hasta con micro, ya ni siquiera con carro ni con moto. Te vas en micro, ATE, haces la inspección y te regresas y haces tu informe. No necesitaste una semana, necesitaste un día. Pero si quieres hacer eso en muchos lugares de nuestro país, es inviable. Entonces, reducir ese tipo de cosas es algo inaceptable, la verdad. Me hace un minutito, vamos a una pausa y volvemos. Claro que sí. Pausa y volvemos. De parte del equipo de Rajes del Oficio, queremos agradecerte por ver nuestro contenido. Son tiempos difíciles para el periodismo independiente, pero estamos comprometidos con la causa. Es por eso que hemos preparado un nuevo contenido para ti.
con el lanzamiento de un programa en vivo todos los martes a las 8 p.m. por este canal. Para seguir con nuestro trabajo puedes ayudarnos de maneras muy fáciles. La más sencilla, darle like a este video, suscribirte y compartirlo con tus contactos. Así puedes ayudar a que el algoritmo nos recomiende más. Si eres hincha de Rajes y quieres subvencionarnos económicamente, tendrás el QR de Yape y de Plin apareciendo ahora en la pantalla. En la descripción tienes el link de PayPal si te encuentras en el extranjero y también quieres apoyar. Puedes suscribirte a nuestro Patreon con el enlace de la descripción o con la modalidad de hacerte miembro de YouTube, donde tendrás contenido exclusivo de manera semanal y espacios exclusivos para ti. Si quieres que tu marca salga en Rajes, contáctanos en el correo de la descripción. Recuerda que sin ti no la hacemos. Volvemos con Lucía Ruiz, exministra del Ambiente. Y quiero que esta parte de entrevista sea un poco más general. Hemos hablado de ambiente. Creo que no vamos a poder dejar el tema totalmente. Pero sí me gustaría pasar a este caso que se ha dado el anteayer, en el canal de que no está en señal abierta, Canal N. El panelista Pancho de Pierola invitó al cineasta Joel Calero. Y antes que hablar del raje, del meme y de lo simple de esta conversación, que fue una escueleada de Calero a este chico, a este periodista, creo que lo que se puede notar en este intercambio es un alto nivel de polarización y simplificación de las cosas. Una persona de este intercambio claramente quería que las cosas se llamen por un nombre, que haya una visión de mundo, que se escuche a una parte del conflicto, y esto es dañino en muchos niveles. La pregunta es esta: ¿a quién le beneficia la polarización? Ay, Dios. Hoy has venido por el Día del Trabajador con preguntas muy particulares. Yo no sé a quién le beneficia, pero te puedo decir que nos perjudica a todos. Porque el ruido, el desorden, siempre habrá alguien que quiera jalar agua para su molino, ¿no? Lo que está ocurriendo, sin embargo, con esta polarización es que se le está haciendo el favor a las opciones más radicales y eso es lo que la gente no está entendiendo. Yo te comentaba hace un momento que tenemos un discurso que es mucho de cucos, ¿no? De buscar un Ujú. enemigo, de ver a quién Y de odiamos. ambos lados, ojo. Sí, 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 por eso te digo. Cuando yo te digo que está dándosele opción a opciones muy radicales, no estoy hablando de un espectro en particular, la verdad se está dando para cualquiera de los espectros. Esta polarización la ves en el Congreso, ¿no? O sea, cuando tú ves que no importa en qué espectro del abanico ideológico te encuentres, más parecen las cosas que te acercan que las que te, que las que te alejan. Estás entendiendo que aquí se está llegando a un tema súper extremo, ¿no? Sin gustarme de poner nombres, ¿no? Pero tienes a quien dice que quieren ser el próximo Bukele o el otro O el próximo extremo, Milei. Bukele, Milei o Trump. Y por el otro lado tienes a alguien que quiere una radicalización probablemente, ¿no? Yo creo que el problema aquí es que están deslavados todos nuestros espectros políticos. Lamentablemente, derechas o izquierdas no tienen en estos momentos una figura que resalte, no tienen un líder en particular y tampoco quieren hacer coaliciones o reunirse o mirar el país, ¿no? Yo en lo particular repito, aunque a algunos no les guste, que en los últimos años cinco probablemente, hemos perdido la institucionalidad de los últimos 20, ¿no? 20, 30. Costó mucho recobrar la institucionalidad. Y cuando digo institucionalidad, no estoy hablando de la democracia, que es otro tema también igual de importante. Y por eso no me voy solo a los últimos 20 años, me voy quizás a los últimos 30. Ujú. Como país nos ha costado mucho construirnos en institucionalidad. Hemos visto que los golpes han sido muchos, pero cada vez estamos fortaleciéndonos. El Ejecutivo en su momento tenía
parámetros que cumplir, ¿no? Los temas de anticorrupción en el gobierno no eran perfectos, pero tenías un montón de parámetros que cumplir. Hoy día volteas y ya no confías en un montón de instituciones. La Contraloría se convirtió en algún momento en una institución que se preocupaba del detallito, y hoy día ya no sabemos si se le pasan los elefantes, no tenemos muy claro eso tampoco. El Poder Judicial, podemos voltear al Poder Judicial, podemos voltear a la Fiscalía. Cuellos blancos, ¿qué pasó con los cuellos blancos hace tanto tiempo? Entonces, si te das cuenta, esos temas que probablemente sean los importantes, los que tenemos que ver de institucionalidad, se están deslavando en un discurso que lo que busca es la radicalidad, y que a quien va a seguir beneficiando es a las mafias, ¿no? En estos momentos, el tráfico de tierras, el tráfico de drogas, la tala ilegal, el tráfico de fauna, narcotráfico en general, minería ilegal, eso es lo que ves todos los días, y sicariato, ¿no? O sea, ¿con qué viene con todo eso? Sicariato, ¿no? Secuestros. Estás volviendo a escuchar cosas que no escuchabas desde los 90, ¿no? Secuestros express era algo que había en los 90, no en los últimos 20 años, y los estás escuchando ahora. Entonces, si te das cuenta, nuestros políticos, sean en el ejecutivo, sean en el legislativo, no están dando la talla, y en estos momentos simplemente están ayudando a que todas esas mafias, toda esa ilegalidad sea la que se favorezca con lo que está pasando de A, esta polarización, ¿no? a eso quería llegar. Eh, ¿Tú coincides con esta escalera de poderes que titularía a Río Revuelto Ganancia de Pescadores? Que es que el Ejecutivo está subyugado al Congreso y el Congreso está subyugado por las mafias. Uf, fuerte, ¿no? Mira, yo lo único que te diría es que sí hay eh, gobernadores regionales, seguramente autoridades electas, pero alcaldes probablemente, congresistas, que han sido elegidos con financiamiento de actividades ilegales. Sí, claro. Mira sus campañas. Mira las campañas y mira sus mensajes de campaña. Congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, cuyos lemas de campaña están muy ligados a minería ilegal, a tráfico de tierras, a narcotráfico, a diferentes actividades. No lo dices veladamente, pero lo dices soterradamente, ¿no? Y lo dices en tus acciones. Si tú miras la lista de normas que ha tenido el Congreso, yo te hablé hace poco que hay muchas que ha aprobado por insistencia, ¿no? Se ha convertido en la norma, parece el aprobar por insistencia, y se ha convertido en la norma que el Ejecutivo, el problema es que si te callas, eres parte del problema, eres parte de lo que se está haciendo, ¿no? No vale decir, no puedo hacer nada. Tienes que decir algo y no lo estás haciendo, ¿no? Em, la ley Piazzi, tú sabes que existe población indígena de aislamiento voluntario y contacto inicial en nuestro país, ciudadanos vulnerables de nuestros pueblos indígenas. Entre nuestros pueblos indígenas, quizás los más originarios, quizás los más vulnerables, ¿no? Porque son personas que no tienen quizás ni siquiera defensa ante enfermedades que no, para nosotros ya son cosa del pasado. Y el Congreso estuvo impulsando una ley que podía estar vulnerando sus territorios en estos momentos, que son las reservas territoriales para pueblos en aislamiento. Sacan por ahí siempre alguna norma, como por ejemplo la prórroga del reinfo, ¿no? Se ha hecho mucho por tratar de regularizar el tema de minería informal. Es aquella que está en algunos lugares donde todavía puede dárseles, se les podía, ya quiero hablar en pasado. Se les podía dar la oportunidad de hacer actividades, pero siempre y cuando cumplan con determinados parámetros, con determinados criterios, etcétera. Hay lugares en donde no puede regularizarse la minería de ninguna manera, porque esos son sitios en donde no es informal, sino que es ilegal. Pero incluso la informal ha sido bamboleada durante estos años, y cuando se dijo ya basta, es solamente hasta esta fecha, sale el Congreso y se meten cosas que el Ejecutivo está haciendo, sacan una prórroga de reinfo. Hay un momento, cuando tú escuchas a la señora
congresista que acaba de decir, sí nos deben aumentar el dinero porque estamos haciendo el trabajo del Ejecutivo, tú dices, oye, primero, la señora no sabe cuál es su función como congresista, porque su función como congresista no es hacerle el trabajo al Ejecutivo. Para eso están los balances de poderes, que por cierto, están bien desbalanceados ya hace un montón de tiempo. Pero el tema es que no tienes que sacar en el Congreso normas que tienen que salir precisamente desmembrándose de las leyes que tú diste. Entonces, si no te gusta algo que hace el Ejecutivo, le sacas una ley cuando no corresponde. Así que esas prórrogas de actividades como la de Reinfo, que es para minería ilegal e informal, como la de tratar de hacer cambio de uso del suelo en zonas que no se debe, etcétera, la verdad es que se te paran los pelos, ¿no? Ahora están sacando una para las áreas naturales protegidas, que también tú dices, oh, Dios mío, ¿qué querrán poner? Porque como la ley forestal, te hacen el ademán de que están haciendo un par de cambios, pero al final están cambiando todo el concepto y se están zurrando en lo que fue en su momento consultas previas incluso, ¿no? ¿No estarás muy convencida del próximo pleno ambiental, entonces, de que puedan salir buenas cosas de allí? Mira, lo que ocurre es que uno tiene que ser, yo en lo personal, me busco de ser consecuente, ¿no? Yo estoy mencionando demasiadas veces quizás el tema de las normas por insistencia por el siguiente motivo. Hay normas por insistencia que han salido y que pueden haber motivado aplausos. Y hay normas por insistencia que pueden haber motivado dolor, frustración, etcétera. La pregunta es, ¿el mecanismo es el adecuado? Porque claro, siempre habrá alguien que esté feliz y alguien que esté triste cuando sale una norma. Pero la pregunta es, ¿beneficia al país? Punto uno. Y punto dos, ¿el mecanismo es el adecuado? Entonces, cuando algunos aplauden una norma por insistencia porque se sienten felices de que haya salido y luego dicen, oye, ¿por qué usas una norma por insistencia para sacar algo que es inadecuado? Entonces no está siendo consecuente, pues. Hay procedimientos, hay funciones, hay facultades para el Congreso, para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo, que tienen que ser respetadas y no están siendo respetadas. Entonces, yo sí estoy muy preocupada porque este balance de poderes ya se fracturó hace un montón de tiempo, ya no sabes a dónde voltear en materia de institucionalidad. Es bastante complicado lo que está pasando, ¿no? Bastante. Para terminar la entrevista, quiero regresar un poco al pasado. Tú fuiste parte del gabinete del Salvador del Solar, que fue el que al final, bueno, Salvador, el gabinete que fue la bala de oro para la disolución del Congreso. Ujú. En ese tiempo, desde el gabinete, se veía venir el terremoto de institucionalidad que ahora sufrimos. Wow, no, primero nadie tiene una bola mágica para ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero sí ocurrió algo que tenemos que recordar también, ¿no? Si tú solamente tratas de mirar qué pasa con la disolución del Congreso solamente o con el Gabinete del Solar, lo que no te das cuenta es que es algo que viene desde mucho antes, ¿no? Ujú. Teníamos ya un cambio de presidente, si no me equivoco, ¿no? Claro, Porque porque PPK teníamos renuncia, el último que había cumplido su periodo completo había sido o mala. Mala. Entonces veníamos con algo que también se exacerbó cuando quedó en segunda vuelta Castillo con Keiko, ¿no? Aquí había quedado PPK con Keiko. Y la verdad es que si hablamos de facciones o de espectro político, probablemente en ambos casos estaban tirada la balanza para un espectro político en particular, ¿no? Pero en vez de empezar a trabajar de manera conjunta el Congreso con el Ejecutivo, empezaron a ver cómo hacer pugnas de poder, ¿no? Y entonces hay que entender por qué llegas a la disolución del Congreso. Llegas a la disolución del Congreso porque la verdad es que no paró durante 3 años o 4 una pugna para ver quién tenía más poder en ese momento. Y otra cosa que no se recuerda pero que debería recordarse, sobre todo ahora que estamos todos tan preocupados, yo en lo particular, tan preocupada porque se están bajando los estándares para los partidos políticos también, ¿no? Esto de, ya, mira, tiene que ser
Tiene que ser paridad. No, quitemos la paridad. La verdad es que no la necesitamos. No, mira, debería haber primarias, ¿no? Para que no tengamos tantos candidatos. No, quitemos esa cosa. Lo que no se están acordando, Afuera. claro, lo que no se están acordando es que hay un libro así de grueso. Lo que pasa es que estoy acá yo en remodelación y he movido todos mis libros para otro lado. Si no, te lo traería y te lo mostraría. Hay un libro así de grueso que un grupo de profesionales desarrolló sobre lo que debían ser las reformas políticas. No sé si te acuerdas. El motivo para cuando llegas a la disolución del Congreso, venías de hacer un estudio sobre las potenciales reformas políticas. Venías de hacer un referéndum que ahorita ya se bajaron, ¿no es cierto? Un referéndum en que te decían, esto sí me parece, esto también y esto no, ¿no? Por cierto, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. El problema es que no puedes hacerla a tu conveniencia. La bicameralidad es otra vez un balance de poderes, esta vez al interior del Congreso, o sea, al interior del Congreso de la República. Tener senadores y diputados es bueno cuando hay balance, pero lo que ha salido ahora no es balance, porque si los diputados elevan algo a senadores y senadores no les parece, no vuelve a diputados para su reformulación, sino que simplemente lo archivan. Entonces, si te das cuenta, lo que ocurre es que está nuestros políticos tratan de ver cómo jalar agua para su molino. Y para cuando se llegó a ese punto, la verdad es que ya había demasiado tira y afloje y habían algunas cosas que ahora ya se quitaron, por ejemplo, ¿no? Tú tenías la posibilidad de hacer cuestión de confianza Ahora ya en... no, pues no. O Y sea, ahora ya ahora es no. Y tú te el preguntas, Congreso decide si es cuestión de confianza. y entonces tú te preguntas, ¿y por qué? Pues porque había una norma que decía que si que 2 veces le quitabas la confianza, entonces tenía ahora el presidente la posibilidad de disolverte, ¿no? Como ocurrió con el caso de Salvador. Este, la verdad es que nadie pensó que esto fuera para peor. Nadie pensó en una pandemia, ¿no? O sea, nadie Claro. pensó que estaríamos encerrados cuánto tiempo. Así que la verdad es que nadie tiene una bola de cristal, pero es muy triste ver cómo un esfuerzo, yo te diría, de 20, 25 años por tratar de generar institucionalidad en el país, de tratar de poner reglas claras, etcétera, termina desbaratado en 3 años, en 4 años, y se sigue desbaratando más, y sigue poniendo a quien debe de poner en el centro de la ecuación, lo sigue poniendo a un costado, ¿no? Son nuevamente los ciudadanos son los que llegaron a un nivel de apatía increíble porque ya dicen, mira acá, esto no se va a mejorar y ya ves por eso que las calles ya no están con gente diciendo cómo es posible que te quieras bajar a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia o por qué quieres hacer tal norma inadecuada. Ya la gente está muy cansada, ¿no? A mí me da me desanima mucho y lo único que me anima es que profesionales jóvenes o jóvenes en general de nuestro país poco a poco quieran hacer las cosas para mejor, ¿no? Y es lo que yo les digo. Política partidaria en los partidos, política pública cuando estás en la gestión pública. Y eso se olvidan, creo, nuestros congresistas y nuestro ejecutivo. El ejecutivo y el legislativo están hechos para que hayan políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. No deben reflejar necesariamente la política partidaria. Tienen que buscar el beneficio de los ciudadanos peruanos o los ciudadanos en general que viven en el Perú y se desarrollan en el Perú. Y en vez de eso, están trayendo sus odios, fastidios y su política partidaria a la mesa. Y en algunos casos creo que en un país donde los partidos están tan debilitados, ni siquiera es política partidaria, pero bueno, sus intereses particulares están siendo llevados aquí, ¿no? Mira, si de rajar se trata, lo que pasó con los profesores que no pasaron los exámenes, a mí me parece 17.000. me parece una vergüenza cuando viene un ministro de Educación y dice, pero si solo son 2.000, no son muchos. Yo conozco, por interpósita persona, profesores rurales que demoran un día en llegar a sus colegios, a los colegios donde dictan, que tienen que quedarse una semana lejos de su familia para poder cumplir con sus labores
y regresar a sus casas los fines de semana, que han pasado los exámenes y se sienten orgullosos de pasar los exámenes. Y a mí me daría vergüenza que tuvieran que estar en una reunión o convivir con quienes no se esforzaron por pasar los exámenes e igual están en esos puestos con el mismo esfuerzo que han tenido, o sea, sin hacer el esfuerzo que han hecho ellos, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que son muchas cosas por reparar, son muchas cosas por mejorar. Bueno, terminando esta entrevista, yo me voy directo al centro de Lima, a ver si hoy, 1 de mayo, Oh, algo se puede hacer sentir en las calles. Muchas gracias, Lucía, por tu gentileza. Agradezco no. la entrevista. Me he divertido mucho, he aprendido igual. Y con ustedes, no se olviden darle like, suscribirse, unirse con la función de miembros en YouTube. También tenemos Patreon. Y la publicidad del medio sale ya Payplay. Entonces apoyen esta causa si quieren seguir teniendo a gente tan genial como Lucía. Y con ustedes hasta la próxima. ¡Chao!